Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Amparo Pardo y quiero daros las gracias por estar aquí hoy. Es un placer teneros a vosotros y también pues tener a Brian Iselin desde Slave Free Trade. Bueno, en primer lugar voy a hacer una introducción a un poco lo que es el tema que en este caso tiene que ver con no solamente con la ONG que gestiona y dirige Brian, sino también con el ámbito de la moda y la cultura sostenible. Disculpadme porque me lo había preparado en inglés pensando que no sé, que tendríais traducción aquí simultánea. Bueno, en fin, no pasa nada. Si no, después ya lo hablamos y ya está. Y bueno, y cuando acabe de hacer esta pequeña introducción, pues introduciré a Brian y le daré paso para que nos cuente todo su trabajo y, bueno, y después podáis hacerle las preguntas pertinentes, que espero que sean muchas. Currently, the hyper-consumer society, as a consequence of the neoliberal policies of capitalism, has had huge impact on how fashion consumption is regarded and understood, leaving dramatic scenarios of imbalance of social inequalities. Although it's true that the fashion industry has been promising changes in its production system and in the implementation of corporate responsibility and environmental policies since the last decade, it is no less true that the medium term really defines great difficulties in achieving certain purposes. In a hyper-consumerist and hedonist society, proposing policies. En una sociedad hiperconsumista y hedonista, las propuestas de políticas de innovación social que no tienen que ver directos beneficios o para las empresas, no van a conseguir la base de los cambios desiderados sociales y medioambientales. Las irrealidades comerciales y ecológicas que se ven en este modelo se tienen que cuestionar porque aunque proponen soluciones centradas en la economía circular, siguen produciendo y alimentando el deseo de la consumo en masa de productos ecológicos. Es necesario encontrar soluciones sostenibles que sean coherentes con la capacidad de resistencia y asimilación de nuestro planeta, que consiguen un equilibrio productivo, comercial y cultural en el largo plazo y que solucionan la cuestión de los desperdicios y las relaciones subvertivas que provocan y que afectan a los gustos de bonito y feo como sinónimo de nuevo y viejo. Necesitamos urgentemente desarrollar nuevas relaciones con los productos, la construcción de unas tácticas poéticas ingeniosas y inteligentes para crear un uso diario para construir un nuevo constructo social que afecte, que cree cambios reales en la conducta de los consumidores. En 2020, los motores de la industria de moda se interrumpieron drásticamente, cambiando el paradigma de consumo. Millones de personas se quedaron encerradas en sus hogares y se vio claramente este consumo superfluo y hubo distintas tácticas creativas que surgieron recientemente, diversos conceptos, tales como el concepto suizo del Kopfstand, que significa la vergüenza de comprar, y el concepto de descrecer. Rechazan un modelo económico que se basa en el crecimiento irrefrenable y todos dicen que deberíamos apañarnos con menos. Como dijo Chapman una vez, la máquina de consumo ineficiente sigue apareciendo de una forma muy expansiva, pero lo hace con material reciclado en lugar de materiales vírgenes. Hoy más que nunca necesitamos encontrar soluciones y nuevas maneras de un consumo más responsable. El renacimiento de una nueva conciencia y la proliferación de nuevos valores cada vez están más cerca. Refashion es urgente. Tenemos que empezar a pensar, a repensar todo el sistema capitalista para ser capaces de aplicar políticas sostenibles y poéticas de un nuevo paradigma basado en reevaluar, retomar y regenerar. Y esto puede ser una solución a largo plazo.
Slow fashion, la moda lenta, no solo significa ralentizar el sistema ni cambiar la cadena de suministro ni la tecnología de la producción para hacer unos productos más verdes y ecológicos con políticas de responsabilidad corporativa. Slow fashion, la moda lenta, significa muchísimo más y depende, por una parte, en el comportamiento de los consumidores, en su concienciación y, por la otra parte, en las empresas y gobiernos, pero también que se replantee de forma total la educación. La moda sostenible no es una tendencia, es una cultura que se debe crear y cultivar para recoger los beneficios prontos. La moda sostenible se tiene que entender como un agente social y medioambiental de transformación para alcanzar y crear nuevas hermandades en el planeta y la sociedad. Reimaginar nuestro futuro, reconectar con el planeta, redefinir la colaboración para tener una iniciativa de vuelta a la Tierra. Como dijo Chapman, la crisis de sostenibilidad también es un problema de actitud hacia el consumo que tiene que ser parte de la conciencia del consumidor. La sostenibilidad tiene que emerger dentro de un marco cultural crítico. Ahora voy a presentar a Brian. Brian es un agente contra la esclavitud de origen australiano-sueco. Aporta 20 años de operaciones sobre el terreno en 50 países contra la trata de seres humanos, el tráfico de personas, el narcotráfico, la violencia contra las mujeres y los niños y, en general, la cooperación internacional en materia penales. Dirige la organización sin ánimo de lucro Slave Free Trade International. Slave Free Trade trabaja a nivel mundial en el desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento de los derechos humanos para las organizaciones y sus cadenas de suministro, combinando los derechos humanos internacionales y las normativas laborales con la tecnología avanzada, incluyendo el blockchain y la identidad digital. Ok. Brian, tienes la palabra. Muchas gracias. Soy Brian. Estoy encantado de estar aquí. Ahora voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Un segundo. Muchísimas gracias de nuevo por la introducción. Has dicho cosas muy interesantes, muy relacionadas al proyecto que nosotros llevamos en Slave Free Trade. Muy bien, he sido operario de un agente contra la esclavitud. Esto es lo que he hecho durante los últimos 20 años, pero muchas personas no lo entienden exactamente este término y no creo que es muy común encontrarse a alguien que trabaje en esto. Solo hay unos 80 o 100 de nosotros en el mundo y un operador contra la esclavitud. Trabajamos como freelance y trabajamos con contratos con ONGs, empresas, con servicios de inteligencia, gobiernos. Y lo que hacemos es que trabajamos en operaciones policiales, apoyamos a operaciones en las que necesiten experiencia en gente que haya tratado con esclavitud. También hacemos evaluación de riesgos, también rescatamos esclavitud, que hemos trabajado mucho en esto, y en supervisión, vigilancia. Por ejemplo, si hay que saber qué pasa en una cadena de suministro de cuero en China, pues vamos allí e investigamos en aquella fábrica. Y eso es lo que hace un operador contra la esclavitud. Viajamos mucho, pasamos mucho tiempo viajando, como os podéis imaginar. Y también sé que la mayoría de vosotros puede que no conozcáis lo que es la esclavitud moderna. Así que voy a explicarlo brevemente. La esclavitud moderna es un término paraguas que abarca, no es un término legal, abarca muchas condiciones que sí que son definiciones legales. ¿Vale? Estas condiciones están descritas por la ley del derecho internacional y tenemos tráfico de seres humanos, que se habla mucho de ello, pero no se entiende bien. Trabajo forzado, trabajo infantil y esclavitud y servidumbre.
Esclavitud y servidumbre es una de las más antiguas y es lo que la mayoría de la gente piensa cuando se habla de esclavitud. Es gente con cadenas en las plantaciones, gente en barcos de madera trasladados de África a América, por ejemplo. Esto es lo antiguo. La esclavitud forzada, por ejemplo, es que las condiciones de en las que viven las personas es que no tienen otra opción de hacer lo que se les dice que hacen de hacer y, por ejemplo, tienen una deuda gigantesca, no hay forma de librarse de ella y solo pueden que trabajar y trabajar o que los obligan directamente a punta de pistola a ir a trabajar o que amenazan a sus familias. Bueno, el trabajo infantil, desde luego ya lo sabéis lo que es, son niños que deberían estar haciendo otras cosas y están explotados en trabajos. Es muy diferente trabajar el trabajo de niños forzados o niños, por ejemplo, que están ayudando a su familia. Hay que tener explotación para que entre en la categoría de trabajo infantil. Luego tenemos el tráfico de humanos. Por ejemplo, es cuando una persona le llevan de un punto A punto B para explotarla. Esa es la explotación que vemos ahora muy a menudo. La de trabajo, por ejemplo, puede ser explotación sexual. El trabajo también puede ser en plantaciones, en las minas. Así que cualquier manera de esa explotación o de ese trabajo y ese movimiento de las gentes de un lado a otro, eso es tráfico de seres humanos. Así que para que sea más tangible, voy a ilustrar lo que significa para mí la esclavitud moderna. Para mí en mi trabajo, por ejemplo, son como 3 niños de 12 años a los que les pegan un tiro en la cabeza y los tiran por la borda en sudeste asiático. Parece como una niña de 14 años en Italia, violada por una banda, golpeada y obligada a pasar hambre durante semanas y hasta que la ponen a trabajar. Para mí tiene también el aspecto de una niña de 14 años en Nigeria, colgada del techo por los pies, a la que les sacan las entrañas delante de las otras porque intentó escapar de esta situación. Tiene el aspecto de todo esto, la esclavitud moderna para mí. Y los humanos están haciendo las cosas más horrendas a otros humanos para sacar negocio. Si uno piensa que es un problema pequeño, está totalmente equivocado. El 80% de los negocios que hay tienen algo de esclavitud en su cadena de suministro. Hay 168 millones de niños en trabajo infantil ahora mismo. Los números son impresionantes. Hay más de 45 millones de personas adultas en esclavitud forzada y en tráfico de seres humanos. La verdad, los números son impresionantes y siguen creciendo. Y el motivo por el que están creciendo es que durante los últimos años, 20 años, por ejemplo, hemos trabajado. Esto se ha descrito como un problema durante los últimos 20, 30 años. Es un fenómeno bastante nuevo, en cierta manera, aunque la esclavitud es antigua, pero esta nueva esclavitud es relativamente nueva. Hay nuevas formas, nuevos estilos de esclavitud. Así que esto está pasando en las cadenas de suministros en la gran mayoría de negocios del mundo y se podría decir ampliamente que el modelo capitalista actual fundamentalmente se basa y se apoya en la esclavitud moderna. Si tenemos un capitalismo que separa el beneficio de las personas y que lo tiene ahí todo, ahí tenemos la esclavitud moderna. Y el objetivo tendría que ser cambiar las cosas por completo, cambiar la forma en la que hacemos negocios, de formas que las personas y los beneficios no se separen, vayan a la par. Entonces, hace unos 10 años empecé a diseñar Slave Free Trade con la idea de que no tenemos que pasar todo nuestro tiempo en lo que se llama el suministro de la cadena de esclavitud. Es lo que hemos hecho siempre. Es cuando yo trabajaba en rescate, etcétera.
una cosa muy importante del crimen organizado y del negocio y los negocios ilícitos a los que se dedican esta gente es que si uno trabaja en parte de la cadena de suministro, reduciendo el suministro, no se cambia nada. En realidad no se cambia la dimensión del mercado, no se cambia la estructura del mercado. Lo mejor que haces es desplazar partes del mercado. Puede que les pongas la vida un poco más difícil a un porcentaje muy pequeño de las gentes, de los esclavistas. Así que la cadena de suministro, la parte del suministro es fútil porque cada persona que nosotros rescatamos la reemplazan por 4. O sea, no hay manera. Porque no estamos dedicándonos a la demanda. Lo que tenemos que hacer es trabajar a la demanda. La demanda de este trabajo esclavista es tan alta dentro de nuestro mercado capitalista que representa unos beneficios enormes. Y si no reducimos la demanda, no cambiamos la estructura ni la dimensión del mercado. Así que Slave Free Trade empezó con la idea de que podíamos cambiar la forma en la que funciona el capitalismo, creando una economía en la que condiciones humanas se pidan por parte de la economía y el ROI, el retorno sobre la inversión, los beneficios, las ventas, el ingreso y que todo dependan también de las condiciones de trabajo en la empresa, en la organización y en la cadena de suministro. Así que el caso del que estaba hablando antes, de los niños a los que les pegaron un tiro y los tiraron por la borda, fue mi primer caso. En el mismo caso, con esos niños, era lo mismo, había todo, trabajo forzado, abuso infantil, etcétera. Y aprendí muchísimas cosas de ese trabajo que se convirtieron en Slave Free Trade. Lo primero fue que estos chicos no les ayudaba el sistema que debería haberlos ayudado. Había inspectores de trabajo, había servicios sociales, había agencias de la ley, los militares, todos estos al lado de estos barcos de pesca y nadie les ayudó. A esos niños no les ayudó el sistema. No importaba ni sus vidas, ni nada, ni las definiciones legales. Las definiciones legales de estos conceptos son irrelevantes. Lo que es importante en esta situación es intentar entender las experiencias de estas personas, no en qué definición las podemos acoplar. Eso es lo primero que aprendí. Primero, tenemos que ponernos y centrarnos en los humanos, no en las disposiciones legales. La segunda cosa que aprendí fue, porque bueno, estos eran barcos de pescas de gambas, ¿no? Los barcos de pescas iban en flotas. Dentro de estas flotas teníamos este barco que al final de la temporada le pegaba unos tiros a los niños y compraba a los niños en el tráfico, los ponía a trabajar en el barco y al final de la temporada les pegaba un tiro y los tiraba por la borda. Había también barcos familiares y dentro de esa flota había todo tipo de personas. O sea, en los barcos familiares trataban bien unos a los otros. Luego teníamos esto pasa lo mismo en todos los sitios, en las plantaciones de cacao, en las plantaciones de goma, etcétera, o en los lugares de teñido de los telas. Unos los lleva gente que trata a la gente bien y otros los llevan los esclavistas. Cuando los barcos llegan al puerto, los dos venden las gambas al mismo precio. El que trabaja con los esclavos, esas gambas no son más baratas que los barcos que están trabajados por gente que no son esclavos. Lo mismo, o sea, tenemos el cacao con una plantación con niños de 6 años, porque pueden subir bien. Ese algodón que cogen los niños de 6 años no es más barato que el algodón que tiene trabajadores normales. No hay diferencia de precio. Eso lo aprendí muy pronto, hace 20 años. Por desgracia, todo el mundo con el que hablo no lo entiende esto. Hay un mito, y creo que eso se remonta a miles de años, que sugiere que las economías que se basan en la esclavitud
son más viables económicamente y que los negocios necesitan ese tipo de esclavitud de alguna manera. Esto se lo cree todo el mundo y se creen que las cosas hechas por esclavos van a ser muy baratas o más baratas. Esto no es verdad. Esta fue la segunda lección que aprendí. La tercera lección es que cuando esas gambas íbamos viendo dónde acababan esas gamas en las cadenas de suministros. Acababan en Europa, incluyendo España, incluyendo Francia, en los supermercados. Y me llamó mucho la atención entonces, por ejemplo, un tendero de París que estaba mirando que mira sus gambas y las tiene en un congelador. No hay manera de que esa persona sepa la esclavitud que representan esas gambas. ¿No lo puedes saber? Si lo supiera, evitaría comprar esas gambas. Así que me sorprendió muchísimo saber entonces y que sería óptimo intentar saber diferenciar al punto de venta de forma que alguien que va a comprar y está delante de un congelador de gambas y pueda saber y comprar las gambas en las que no hay ningún esclavo involucrado. Y no compraríamos, desde luego, entonces esas gambas. No sé, poner como una cruz roja y que diga, este producto no lo compres porque estas gambas las han comprado, las han cogido con pescado con esclavos. Lo que sí que podemos hacer es ponerle una etiqueta y veis ahí en la parte de la derecha un logo, Slave Free Trade. Nosotros podemos poner ese logo en los productos que no han utilizado esclavos. Y cuando hagamos eso, cambia todo para el consumidor. La inmediatez de la etiqueta significa que podemos podemos decidir rápidamente, en menos de un segundo, que vamos a comprar las gambas en las que no han participado esclavos para pescarlas. Y una de las razones es que slave free como término, o sea, libre de esclavitud, es muy fuerte y esto se procesa, cuando ves ese mensaje, lo procesa el sistema límbico del cerebro. Es una etiqueta que va a hablar directamente al sistema límbico y nos va a ayudar a procesar la decisión de compra. Es instintivo. El uso de las palabras slave, que es esclavo, y free, es libre de, o sea, libre de esclavitud, es muy fuerte. Y desde luego hace que una persona tome esta decisión emocional de comprar las gambas slave free y se siente como un héroe. Y es un mensaje que da un refuerzo positivo también para la persona de la tienda y pensar todos que contribuimos a una buena causa y de hecho se hace, es lo que harían, contribuir a una buena causa. Slave Free Trade es un sistema de comportamiento. Yo creo que esa es la mejor manera de describirlo. Es un círculo de comportamiento completo en el que todos los actos del modelo se incentivan. No hay palos en el modelo, solo hay zanahorias. Todos los actores incentivan a otros actores a que hagan buenas obras. El buen consumidor comprando esos productos premia al minorista que los vende. El minorista premia al mayorista. El mayorista premia al productor porque todos van comprando ese tipo de productos. O sea, es un círculo. Cada uno de los actores tiene un papel de reforzar esta actitud positiva. Así que cuando un comprador está delante del congelador, tiene una microacción, emprende una microacción, ni lo piensa mucho. ¿No? Es una cuestión emocional, piensan que hacen lo correcto, de hecho hacen lo correcto. Y si multiplicáramos esta microacción única por millones de veces, provocaríamos un tsunami en la cadena de suministro. Uno solo no hace nada, pero si nos unimos millones, lo va a hacer. Y ese tsunami manda un mensaje súper poderoso a toda la cadena de suministro y ahí es donde creamos una forma alternativa de consumo. Y ese tsunami manda el mensaje a todos los actores de la cadena de suministro de forma que hay una economía preferida, es la que prefiere los compradores. Es un sector creciendo.
creciendo muchísimos y el crecimiento de los productos que se marcan como slave free su demanda crece un 45%. 75% de los consumidores en una encuesta han dicho que comprarían este tipo de productos slave free. Así que si pudiéramos hacer esto, crearíamos una economía nueva. La única barrera de entrada a esta economía es cumplir los derechos humanos. Para poder tener esta etiqueta, lo único que hay que hacer es cumplir con los derechos humanos, respetarlos. Si uno lo hace, puede aprovecharse de este crecimiento. En tal economía uno puede pensar, ¿y qué pasa con las fábricas que tienen gente que necesitan trabajo, ¿no? A ver, siempre va una demanda para trabajo. La idea es muy simple. Si su jefe hace bien las cosas, o si no lo hiciera, o esos jefes que no tratan y no respetan los derechos humanos, cada vez van a tener menos segmento de mercado. Entonces, tenemos un sistema de comportamiento en el que todos los actores tienen como una zanahoria de premio para el otro actor, el consumidor, la empresa, hasta la cadena de suministro, hasta la plantación, toda la cadena de suministro. Lo que nosotros hacemos como organización, hay distintas organizaciones que se unen a Slave Free, pagan muy poco. No queremos que esto se convierta en algo que afecta el precio que llega a los consumidores. Por eso cobramos una tasa muy, muy pequeña. Entonces, lo que hacemos es los ponemos en un proceso de 4 pasos. Y la mejor forma de visualizar esto es una rata andando en una ruedecita de estas y tienen que trabajar mucho. Los procesos no son simples ni rápidos, son continuos y no paran. El resultado que tenemos cuando ponemos este logo de Slave Free, por ejemplo, en las gambas o en una camiseta, estamos seguros de que ese producto no ha dañado a ninguna persona cuando se ha fabricado. Es muy importante que seamos muy rigurosos. Es muy importante que se vaya controlando todo el tiempo en tiempo real. Y bueno, voy a insistir y ampliar esta información después. Y no, bueno, tenéis aquí, no tenéis la diapositiva ahí puesta. No voy a poner las diapositivas de mi presentación, pero ¿os parece bien si simplemente hablo y os voy diciendo todo lo que hacemos? ¿Os parece bien? Sí. Vale, fenomenal. Tenemos una compañía, una organización cualquiera, porque tenemos distintas. Si tenemos las personas y están trabajando, tenemos que tener las condiciones de trabajo humanas. Por ejemplo, si tenemos acoso religioso, acoso sexual, tenemos problemas con los derechos humanos. Todos estos son lugares de trabajo en los que no se respetan esta ley internacional de derechos humanos. Lo que hicimos en Slave Free Trade al principio fue desarrollar un marco de derechos humanos, porque no había una definición universal de lo que es un buen lugar de trabajo. Sí estaba enraizado en la definición de los derechos internacionales humanos que establecen una serie de principios que están acordados internacionalmente. Todos los países han acordado la Convención de los Derechos Humanos. Decidimos crear un marco que, basándose en los derechos humanos, y agregamos 10 principios al respecto que cubren todos los derechos humanos para el trabajo, desde el trabajo forzado hasta las condiciones de salud laboral, a una paga justa. Todos estos principios los reunimos. Los principios son estupendos. Este es el primer paso y es lo que piensan los abogados. Principios, principios y principios. Sí quieren, pero lo importante era que fueran operativos. Y aquí es donde empezamos a aprovecharnos de nuestra experiencia como investigadores. Cuando voy a un lugar de trabajo, yo pregunto a todo el mundo, yo empiezo a mirar lo que hay.
Y mentalmente me voy fijando en si hay indicadores de que algo no va bien. The 10 principles are great. What we need is a set of indicators. Decidimos, los 10 principios están muy bien, pero lo que necesitamos son una serie de indicadores que nos muestran los síntomas de que cubran todos los 10 principios. No queremos todos los indicadores de los derechos humanos porque habría 10.000 indicadores y eso no es operativo. No podemos hacer que eso funcione a nivel individual. Así que lo que hicimos fue definir 100 indicadores basados en esos principios que teníamos. Esos indicadores nos dan como un mapa, si os parece, de si se respetan o no los derechos humanos en el lugar de trabajo. Si los respetan, estamos seguros, totalmente seguros de que no hay esclavitud moderna en ese lugar de trabajo. Vemos que tenemos un espectro, ¿vale? Los derechos humanos en el lugar de trabajo, tenemos que en una parte del espectro que es horroroso y sucio y tal, y ahí está la esclavitud. Y en la otra parte del espectro, en la parte contraria, está el respeto a los derechos humanos. Ningún sitio puede estar a la vez en los dos lados. Por lo tanto, a través de estos 100 indicadores, sabemos dónde están situadas las empresas y sabemos que si están en la parte de que se respetan todos los derechos humanos, no están en la parte de la esclavitud. Son exclusivos mutuamente, si entendéis a lo que me refiero. Este es el marco que hemos establecido. Estos 100 indicadores son muy importantes porque entonces pasamos al siguiente paso, trasladar esos indicadores a preguntas. Preguntas que se les puede hacer a cualquier persona en el mundo. Están basadas en los derechos humanos internacionales y pensemos otra vez en aquel chico del barco que pescaba gambas y esas preguntas nos permiten entender la experiencia vital de esa persona en su lugar de trabajo. Alguien en una factoría de Bangladesh seguramente no sabe la definición de un ingreso mínimo de vida, por ejemplo, o la definición de lo que es la esclavitud o el tráfico de humanos. Seguramente saben lo que es más o menos la esclavitud, pero no conocen la definición legal. La cuestión es que las leyes de derechos humanos internacionales están aquí arriba, están con los abogados, pero no llegan a las obras, a pie de obra, a las factorías de Bangladesh. No les llegan. Si llegaran todos esos conceptos, si estuvieran internalizados, no tendríamos tantos problemas, ni distinción de sexos, ni discriminación, etcétera. Así que planteamos 100 preguntas muy simples y les pegamos esas 100 preguntas a todas las personas que están trabajando en todas las empresas que analizamos. Es muy importante porque estos requisitos son universales. Nosotros no estamos juzgando las condiciones de una fábrica de Bangladesh diferente de las condiciones de trabajo de un banco de Nueva York. No. Debemos tratar a las personas diferentes, los que están en un sitio o en el otro, porque sus derechos son fundamentales, inalienables, los derechos humanos de ambos, del trabajador de Bangladesh y del trabajador del banco de Nueva York. El colonialismo nos hace pensar a veces distinto y nos confunde, pero no, los derechos son universales. Lo que hacemos es, les hacemos todas esas preguntas y, por ejemplo, una organización que se una a Slave Free Trade, tenemos 4 pasos de procesos. Por eso podemos garantizar que no pasa nada en el lugar de trabajo. El siguiente paso, nosotros lo que hacemos es planteamos todas estas preguntas al personal de los distintos sitios de trabajo y lo hacemos de forma continua. Todas las personas tienes que ir contestando a esas preguntas pues cada trimestre o mensualmente, como ellos elijan. Hay preguntas generalmente binarias y con eso conseguimos una visión muy clara de lo que está pasando en el lugar de trabajo.
hay observación, hay preguntas que tienen que ver con observaciones, con la forma personal en que se entienden las cosas, porque no queremos saber solo lo que le pasa a esa persona, sino también lo que observan a su alrededor, porque hay personas en los sitios de trabajo que no participan. Hay algunos que potencialmente no les van a permitir participar y también queremos saber eso. Así que tenemos unas preguntas de observación que también son muy importantes. 100 preguntas al año para cada uno de las personas, por ejemplo, de una planta de procesado de cacao en Bogotá. 100 personas. En 2022 estaremos haciendo esto y nos dará un mapa de los derechos humanos desde el acoso sexual al trabajo infantil en esa planta. La segunda el siguiente paso es, por ejemplo, si queremos hacernos una gran empresa, tenemos que ver las políticas que tiene una empresa, sus procedimientos. Es cuando uno quiere hacer, por ejemplo, conseguir la etiqueta de Fair Trade, de comercio justo. Lo hacemos también para saber lo que tiene la empresa y también para saber que tienen las herramientas necesarias para arreglar las cosas que nosotros veamos. Siempre vemos algo porque ningún lugar de trabajo es perfecto. Así que si un jefe nos dice nosotros no necesitamos esto para nada, es muy arrogante, probablemente se equivoque. Y otro proceso se llama comunicación de los impactos, de las consecuencias. Esto es, a la vez que vamos preguntando cosas durante hacemos todas estas preguntas, recogemos datos de los procesos y qué impacto tiene y qué consecuencias tiene en la vida de los trabajadores, en su vida personal, en su vida laboral, etcétera. Recogemos todos estos datos a la vez que los restos de datos. Lo llamamos contemporáneo. Y, bueno, quizá podamos traducir esto al español o no. Hacemos un esfuerzo y lo traducimos. Es contemporáneo. Quiere decir que se recogen todos esos datos a la vez de todos estos campos. Y el proceso completo se llama network mapping, mapeo de una red. Esto es lo que hacemos. Empezamos con los trabajadores individuales y cómo llegamos con esto hasta la cadena de suministro. Pues muy simplemente lo que hacemos es multiplicamos todo el esfuerzo porque las cadenas de suministro son tan grandes y en el mundo lo que hacemos es que convertimos la complicación de las cadenas de suministros en datos. Entonces, en un network mapping, en un mapeo de red, por ejemplo, para Slave Free, lo que hacemos es seguir todo el proceso. Ese network mapping process sigue un programa. Tenemos eso habla con quién tienen contratos toda esta empresa, ¿no? De quién se proveen, etcétera. Los conocen, entonces les preguntamos, ¿queréis uniros? La mayoría de ellos se unen, no todos se unen, pero bueno, algunos sí, unos se unen y otros no, de los proveedores de esta empresa. Cuando unos se unen, les hacemos el mismo proceso y empezamos por el principio. Así que poco a poco conseguimos una red. Por ejemplo, una empresa tiene 5 proveedores. Esos 5 proveedores llevan otros 5 proveedores. Y esta complejidad de las cadenas de suministro es lo que dice que las empresas no pueden hacer nada. H&M, por ejemplo, dice que no pueden hacer nada con su cadena de suministro porque está demasiado. Ellos dicen que está demasiado lejos, entonces no pueden ver más que a los que les suministran directamente. Esto pasa con las cadenas de suministro debido a los secretos comerciales. Nuestro proveedor no nos quiere dar la información de su proveedor a su cliente para que no lo dejen fuera. Así que todo el mundo oculta información. No quieren decirlo. Todo el mundo de la red, de la cadena de suministro, normalmente solo sabe hasta un grado de separación por motivos comerciales. Y la conversación entre esos negocios es una conversación de 2 vías normalmente. Cuando uno está trabajando con la cadena de suministro, lo sabe. Esta conversación que llevan solo hablan de precio y de calidad. Nunca se habla de las condiciones de trabajo. Bueno, casi nunca. Así que esta conversación, que solo habla de estos 2 temas,
solo a un grado de separación de un negocio al otro, como hemos dicho antes, y no ven más allá. Ellos ven precio y calidad y más allá no ven nada. No ven nada más ni la cadena de suministro. Entonces, lo que nosotros hacemos con este network mapping es mantenemos el secreto del precio, la calidad y la identidad de los otros proveedores. Mantenemos ese secreto, lo respetamos. Pero introducimos una tercera cosa en la conversación, que son las condiciones. Y este tercer tema supone que mantenemos la transparencia de las condiciones de trabajo a lo largo de la cadena de suministro. Por ejemplo, una camiseta de una empresa de camisetas de Reino Unido que compra su algodón prefabricado de una planta de Turquía. Esa planta de Turquía la compra el algodón de plantaciones de Turquía. De forma que el fabricante del Reino Unido puede ver que el fabricante tiene va a poder ver las condiciones de trabajo, pero en términos comerciales, la empresa de Reino Unido no va a ver los proveedores de esta empresa que le provee de algodón de Turquía. Sí que va a haber las condiciones laborales, porque esto va a ser transparente. Van a poder ver que ellos se proveen de una plantación de algodón del este de Turquía que sí que cumple los derechos humanos. Y esto lo que hace, esto tiene un efecto muy interesante en las cadenas de suministro, porque sabemos que los negocios no quieren saber nada de las condiciones ni de nada, están desagregados. Estas cadenas de suministro son obviamente desagregadas, pero lo que hacemos nosotros, uniendo los derechos humanos en la conversación, hacemos que cada uno de ellos dependa del respeto de los derechos humanos, porque la camiseta que vamos a vender en Reino Unido no va a tener nuestro logo, a no ser que todos sus proveedores respeten los respetos humanos. Y el crecimiento de sus ventas no va a pasar si no se proveen siempre de proveedores que respeten los derechos humanos. Entonces, al añadir esta capa de comunicación de los derechos humanos, en la comunicación, de repente, hablan de esto, porque ya es importante, porque hay un interés comercial, porque el interés comercial es lo que les hace hablar de las condiciones de derechos humanos. Así que lo que hemos cambiado estos desagregados en una organización colaborativa entre ellas. Empiezan a colaborar sobre las condiciones, empiezan a hablar sobre los derechos humanos. Teníamos, por ejemplo, en el ejemplo de unos bombones o unos chocolates en el Reino Unido y que tiene que retroceder hasta saber que en Bogotá las condiciones de los campos de cacao son buenas. Ahora lo saben y colaboran unos con otros para mejorar su rendimiento, porque las ventas de chocolatinas en el Reino Unido van a depender de que se respeten los derechos humanos en la plantación de Bogotá. Este es el proyecto, esto es lo que hacemos en los trabajos, en lugares de trabajo, y luego comunicamos. Amparo, avísame si tardo mucho porque no tengo ningún regalo. No, vas bien, Ryan, vas bien, le dice Amparo. Entonces, tenemos un sistema distributivo. No cambiamos la demanda, como he dicho antes al principio. Eso se crea una demanda organizativa en el proyecto. Tenemos que comunicar los resultados de todos estos procesos a esas personas que van a verse involucradas a la hora de tomar una decisión de compra. Tenemos a aquella persona de París que está delante del congelador del supermercado. O puede ser, por ejemplo, una agencia que compra, una agencia pública, el Ministerio de Defensa español, por ejemplo, cuando compra. Si les damos información sobre los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, podemos invertir
mejor. O, por ejemplo, una firma de inversiones en Estocolmo le dijeron un grupo de inversores, tenemos una cantidad de millones de dólares para que los invertáis, pero solo si invertís en empresas que respeten los derechos humanos. Y los inversores dijeron, bueno, no hay manera de saber qué es lo que pasa en la cadena de suministro de las empresas. Generalmente ni siquiera en los lugares de trabajo de cada una de esas empresas, las empresas suecas. A ver, por ejemplo, incluso en Suecia hay se paga diferente a las mujeres que a los hombres, hay acoso sexual, siempre hay cosas. Incluso cada una de esas empresas en las que invertían hay riesgos y aquellos 600 millones de dólares siguen ahí esperando a que puedan garantizar los inversores que invierten solo en empresas que respetan a los derechos humanos. Hay muchas oportunidades para esto y este es el objetivo. Coger todos estos datos, recoger todos estos datos sobre las cadenas de suministros de forma que el consumidor cuando está en la tienda pueda ver qué pasa. Así que la manera de visualizar esto es el café, por ejemplo. Hemos empezado a trabajar con café, ¿vale? Imagínate en un café que estás en un café en Valencia y cuando vas al barista y le pides un espresso macchiato y el barista te dice, ¿quieres el de slave free? El que no tiene esclavitud. Es muy probable que la persona le vaya a decir al barista, sí, dame el que no tiene esclavitud. Todo el mundo le dice sí al slave free, porque se procesa por el sistema límbico, como he dicho antes. La tercera cosa, cuando uno se van a sorprender, slave free, libre de esclavitud, ¿a qué te refieres? No se creen que el café que uno está comprando cuando va a una cafetería, el 80% ha tocado esclavitud. Esta es la primera vez que cuando se sorprenden mucho, cuando les pregunten eso. La segunda vez es un ejercicio de abrir la mente de un individuo, de presentarle todos estos datos y una vez hayan ampliado la visión y su mente se haya abierto, no la van a volver a cerrar porque es un cambio en el consumidor. Esa es la experiencia que hemos tenido. Uno está sentado en un café en Valencia, pide su macchiato, su expreso macchiato, un cortadito. El barista tiene ahí los diferentes cafés. Estamos creando una aplicación para el móvil que pueda uno escanear el QR que tengan y tenemos la información sobre cualquier productor en la cadena de suministro si ha respetado los derechos. Y en el futuro incluso podremos dar una propina a los trabajadores de la plantación. Es un cambio total de conducta desde de toda la cadena, de una parte del mundo a otra. Y creo que, bueno, todo el mundo debería unirse. Tenemos 120 voluntarios y pensamos que esto va a cambiar el mundo y creemos que podemos crear una economía global distinta basada en capitalismo humano, usar el capitalismo contra el mismo capitalismo, crear una marca dentro del capitalismo humano. Ese es el proyecto, esto es lo que hacemos. Y no es que esté solo aquí dando publicidad de Slave Free Trade, pero quiero hablaros de que es posible actuar desde una cuestión, no es solo un consumidor que deciden voy a reciclar o voy a comprar algo ecológico. Esto va mucho más allá. Esto es dirigir las opciones de compra de forma que una decisión muy simple sea la base de un cambio global económico. No quiero seguir hablando. Amparo creo que tiene alguna pregunta y me encantaría si la audiencia tiene cualquier pregunta, si tenéis algo. Amparo, ¿te parece bien? Sí. Sí. Muy agradecida. Muchas gracias por
tu presentación tan estupenda. Ha sido un placer. Vamos a pasar ahora a las preguntas que, bueno, espero que la gente tenga preguntas. Yo, bueno, ya conozco tu trabajo y en este momento pues no tengo muchas preguntas que hacerte. Me gustaría pues dirigirme a la audiencia para que me dijeran un poco, no sé si Sonia, que está conectada a través de el WhatsApp, me puede pasar el turno de preguntas. Sonia, por favor. ¿O hay alguna pregunta? Okay. Are there actually any products available yet on the market which are slave-free? ¿Hay algunos productos ya en el mercado que sean slave free? Lo mismo que va a haber café pronto, pero ¿hay algún otro producto en el que podamos ver la etiqueta de slave free? De momento. So the first product will be chocolate bars, and that will be available in the UK. So that's from that supply chain I mentioned, the UK Columbia supply chain. We've just issued the decision on that chain, and there's going to be chocolate bars on the shelf soon that are slave-free cocoa. So that's the world's first proved slave-free cocoa. There are brands and products out there that call themselves slave-free, but none of them have been able to prove to us that they are. They can't prove to anybody that they are. So they just call themselves slave-free. So we're the only. It was really important in creating slave-free trade that we have the data to back up every single claim, because consumer trust is at an all-time low. Consumer trust in retailers, but also consumer trust in labels is at an all-time low. So we want anybody where our label is on something to be able to scan the barcode and get the data real time. Okay, thank you. So yeah, there'll be chocolate bars at the end of this month, and then we're just moving into some other things. We'll be doing a coffee chain, a couple more cocoa chains actually, because cocoa is rife with problems. And we will also we're starting coffee soon, as I said. We're going to be working on some nuts, cashews, for example. It's growing slowly. What is the make of the chocolate? Is it Cadbury's? ¿Hay alguna pregunta más? Yo no veo I can't hear the questions. I'm sorry. What is the make of the chocolate bar? Is it Cadbury's or do you know? I didn't hear the question. I'm sorry. I can't hear the questions. I'm hearing Adela speak in Spanish. Oh, sorry. Estoy escuchando, sí. So the one that's coming at the end of the. ¿Cuál? El chocolate que vamos a sacar dentro de unas semanas se llama Call Up. Es una marca nueva de un chocolate aquí del Reino Unido. No está todavía en las tiendas. Se va a salir dentro de unas 6 o 8 semanas. Y va a estar. Vamos a mostrar ahí que el cacao es slave free total. Sí. Up es el nombre del chocolate. ¿Hay alguna pregunta más del público? Yo tengo alguna pregunta en el chat. Just to add there, the up, my Solo understanding. decir que up se venderá en Sainsbury's. No sé si conocéis la cadena esta, Sainsbury's. Brian, tengo alguna pregunta en el chat. Me preguntan de qué manera se puede incentivar a las empresas.
There are many different ways. Hay muchas formas de incentivar. En el modelo de Slave Free Trade, incentivamos a través de la economía, que su beneficio va a depender de las condiciones de derechos humanos. Hay otras muchas maneras, o hay otros fenómenos en la sociedad que también impulsan esto para hacer lo que estamos comentando aquí. Por ejemplo, leyes sobre esclavitud moderna. Hay leyes en el Reino Unido, en Canadá, Australia, Hong Kong. Todos ellos tienen unas leyes y requieren que los negocios de cierto tamaño empiecen a mirar de reducir la esclavitud en sus cadenas de suministro. Hay otras leyes que se llaman las de debida diligencia. Alemania tiene una, Países Bajos ha introducido una. La semana pasada hubo una directiva de la Unión Europea sobre la diligencia debida. Estas leyes son muy importantes, aunque no tengan penalidades. Se está empujando a los negocios a hacer algo. Esto los está incentivando de cierta manera. No es lo mismo que lo que decíamos antes de la zanahoria, es más bien el palo, pero bueno, los accionistas también pueden cambiar la escena. Si los accionistas empiezan a protestar más, a demandar sostenibilidad, esto también puede ser un impulsor del cambio. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, una empresa financiera muy grande australiana en el que el CEO bueno, se han visto acusados de acoso sexual. En nuestro sistema lo hubiéramos visto en este mapeo que hacemos. Veríamos que hay acoso sexual, pero no lo habían visto, la empresa no lo había visto, pero estaba ahí. Mucha empresa de la empresa lo sabía, habían muchas insinuaciones, no se podían probar nada. Los accionistas se enteraron, se involucraron y despidieron al CEO y a todos sus directivos. Así que aquí también, por ejemplo, los accionistas pueden hacer algo al respecto. En Francia hay una empresa muy pequeña de inversión, pero tiene mucho dinero, la empresa no es muy grande, pero esos inversores lo único que hacen es que compran acciones en CAC 14 companies, las empresas más fuertes de Francia. Compran sus acciones y hacen lobby entre los accionistas para conseguir sostenibilidad. Así que hay muchas formas de incentivar esta acción. Los accionistas, los CEOs, hay algunos CEOs, algunos directivos que quieren que sus empresas tengan un propósito además de un beneficio y ellos pueden crear cambios. Dentro de las empresas también tenemos gente que son embajadores de la sostenibilidad. Pueden trabajar en recursos humanos en cualquier sitio. Pueden conseguir tantos cambios en una empresa y con el tiempo cada vez ganan más impulso. Y a las empresas hace 5 años no tenían gestores de sostenibilidad, pero hoy en día todos saben lo que es la sostenibilidad. Hoy todos tienen personas dedicadas a esto. Es una cosa que está de moda, ¿no? Es una tendencia. Ahora en todas las empresas hay gente que está mirando la sostenibilidad. Por lo tanto, creo que hay muchísimas maneras de incentivar el mundo de la moda sostenible. Hay muchísimas pequeñas empresas, muchos emprendedores intentando crear mejores condiciones. No hay nada perfecto, pero intentan crear mejores condiciones. Otra pregunta. Me gustaría saber si has considerado el uso de la inmigración como forma de contratos inseguros. Los inmigrantes vienen a Europa. Valencia es un ejemplo. Estas personas eligen venir a España, pero no tienen la posibilidad de elegir esos trabajos para sobrevivir. ¿Planeáis ayudarlos a ellos también? Porque ellos no están conectados con ninguna organización. Sí, no tienen nadie que les proteja. ¿Es a eso a lo que te refieres? ¿Esa es tu pregunta? Cuando dices que no están conectados con una organización, es que no tienen nadie que les proteja. Desde luego, los trabajadores inmigrantes están totalmente incluidos, están en alto
riesgo, y sobre todo porque normalmente no tienen documentados. Por ejemplo, en la industria del aceite de oliva en el sur de Italia o en la de tomates, si uno utiliza tomate enlatado de Italia, seguro que estás utilizando a trabajadores inmigrantes explotados. Hice un trabajo en el sur de Italia en donde a un tío lo mataron a patadas porque quería hacer un grupo para pedir mejores condiciones para esos trabajadores inmigrantes a los que los tenían, no os podéis ni imaginar cómo. Horroroso. Sí, desde luego esa situación está dentro de la definición de trabajo forzado. Las condiciones se tienen que ser de explotación, pero esas condiciones en las que trabajan estas personas, por ejemplo, del tomate o del aceite de oliva en el sur de Italia, eso es explotación y entran en nuestra esfera. Desde luego, queremos también protegerlos. Okay, another question. Otra pregunta. ¿Cómo hasta dónde ha ampliado la desigualdad la crisis del COVID? Sí, el COVID, desde luego, ha tenido muchísimos impactos en la cadena de suministro porque hay más demanda ahora mismo de trabajo. Con las disrupciones de las cadenas de suministro, hay más personas enfermas, necesitan más trabajadores, entonces esto abre las puertas a más explotación, a más trabajadores. Hemos dicho que los UNICEF estima que ha habido un 10% aumento de niños trabajando, o sea, un 10% de aumento de trabajo infantil en 2 años. Es horroroso, vamos. Mucho es parte por la presión externa que hay para los negocios. COVID lo ha hecho todavía peor. Y también ha apretado los márgenes de beneficios. Una pregunta más, perdona. ¿Conoces algún caso de esclavitud en España? ¿Tienes algún referente que nos puedas indicar? I haven't done a case in Spain. No he hecho ningún caso en España. Este es el problema de los operadores, como yo, que trabajan contra la esclavitud. Tenemos experiencia en algunos campos solo. En las estimaciones a nivel de la Unión Europea, hay en todos los países. En Suiza se piensa que hay unos 20.000 personas. Estamos hablando de... estamos hablando de esclavitud, no hablamos solo de algunos problemas en trabajo. Es probable que en España el número sea similar. Normalmente es un porcentaje de la población y de si hay muchos inmigrantes, que en España hay muchos, entonces tenemos un riesgo mayor. Como sabéis que por lo menos habrá decenas de miles en condiciones de explotación en España. Los lugares en los que hay que mirar, por ejemplo, la restauración, los hoteles. Hay muchos inmigrantes que trabajan en hoteles y en restauración, en las cocinas de los restaurantes. Lo llamamos trabajos sucios, en las 3 Ds en inglés: sucio, peligroso o degradante. Si tenemos algún trabajo de ese tipo, es donde hay una preponderancia de explotación. En Australia, por ejemplo, en los restaurantes, en las cocinas, el personal de limpieza de los hoteles. Por ejemplo, también en Australia, los que recolectan la fruta, también hay muchísimo, porque los australianos no quieren hacer estos trabajos. Entonces explotan a otros trabajadores. Es más o menos lo mismo en todos los países, así que imagino que será lo mismo en España. Yo lo he experimentado en otros países, así que seguro que es el caso también aquí. Me preguntan por el chat también, ¿cuántas empresas tenéis en conocimiento de que apliquen vuestra etiqueta? Y si os resulta sencillo que esto se lleve a cabo.
Well, we're just a startup. So Bueno, we've only got somos una startup. Tenemos ahora mismo solo 5 empresas. Estamos justo empezando a llegar al punto donde podemos empezar a crecer, porque ahora tenemos programas pilotos, tenemos los resultados y ahora estamos justo a punto de encontrar nuevos empresas que participen, porque en el 2021 hemos estado todo el tiempo haciendo pilotos. Nos cuesta convencer a las empresas, es verdad. Es como cualquier proceso de ventas, pero un poco más duro porque no existimos todavía, no hay ningún producto a la venta que demuestre que es una buena inversión. Así que hay muchas empresas que nos dicen que los derechos humanos no están en su agenda. O sea, es que, vamos, incluso algunas nos lo han puesto por escrito. Los derechos humanos no están en nuestra agenda. Así que es un problema. Hay muchos que se centran ahora en el medio ambiente, porque la cuestión de la sostenibilidad medioambiental ahora mismo está mucho más adelantada que la sostenibilidad social. Yo creo que se debe sobre todo a la Convención de París, a todas las... Se han visto presionados los negocios para ponerse las pilas en cuanto a la sostenibilidad medioambiental y no hay tanta presión con la sostenibilidad social. Yo no sé, yo le llamo esto el primo pobre del medio ambiente. Es como algo secundario. Así que nos cuesta convencer a los negocios, pero una vez estamos ahí, una vez tengamos productos y demostremos que hay una demanda de esto, que es de lo que trata nuestro proyecto, demostrar que hay una demanda para esto, una demanda creciente, conseguiremos cambiar el modelo de negocio. Estamos justo en el principio ahora. Muchas gracias. Me mandan por chat una felicitación para que, bueno, te felicitan y me preguntan al mismo tiempo cómo es la evolución, si funciona bien, si crees que en unos años esto vais a conseguir tener más demandas, si se va a poder llevar a cabo que estas etiquetas realmente pues, de forma rigurosa lleguen a todos los, bueno, no a todos, pero a una gran parte de comercios. ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo veis vuestro futuro? y en este caso también en la moda. I get it. Fashion. Oh, and also, what's that? Sorry. Okay. Yeah. At the moment, as I said, we're just starting. De momento, como he dicho, estamos solo empezando. De momento tenemos 130 voluntarios en todo el mundo, de Sydney a Seattle. Es un gran equipo. Y lo que estamos haciendo son esos 4 procesos que he mencionado. Los hacemos de momento de manera manual. Tenemos un equipo que distribuye las encuestas a las personas, a los puestos de trabajo. Un equipo que hace comunicaciones. Todo es manual. Entonces, tenemos una capacidad natural, o sea, una limitación a esta capacidad hasta que tengamos más miembros. Lo que estamos haciendo, mientras tanto, también es intentando crear la tecnología que automatizará esos 4 procesos. Y cuanto más tengamos esa tecnología online, más podremos tener más clientes, más empresas. Cuando consigamos automatizar los 4 procesos y pasemos de 5, 10, 15 miembros a tener cientos de miles de miembros o millones, el objetivo de nuestra organización es ser el estándar de derechos humanos a nivel mundial. Así que queremos llevar este marco a muchísimos puestos de trabajo y nuestra tecnología está diseñada para hacer eso. Nuestras encuestas se harán de forma constante, automatizada. Una vez este sistema esté automatizado, a partir de ahí seremos autosuficientes en 3 años y tendremos más de 3.000 billones de preguntas en el campo en cualquier momento.
Esa es la proyección de crecimiento para nosotros. Todo depende de que consigamos automatizar nuestros procesos, porque si lo seguimos haciendo manual, seguiremos siendo pequeños. Muchas gracias. Voy a dirigirme otra vez a la sala. No sé si hay alguna pregunta para finalizar, ya que estamos casi en el tiempo de acabar. Yo no veo muy bien a la gente desde aquí porque el foco me tapa. No sé si... Nada. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Brian. Creo que no hay más preguntas. Ha sido un placer tenerte you're aquí, very como welcome. te he dicho antes. Esperemos que, bueno, que esto evolucione hacia un futuro mucho mejor y que todo lo que es la parte de transparencia y el impacto social pues se vaya trabajando cada vez más, los derechos de los humanos, y que, bueno, lo tengan en cuenta todas las empresas de todos los sectores y de todo el mundo. Yes. Nosotros ahora tenemos un desfile para finalizar y concluir la jornada y, bueno, simplemente pues quería invitar a todo el mundo y a recordarles que ahora mismo va a tener a las 6 el desfile un desfile que va a dirigir la catedrática Isabel Meseguer, y que, bueno, que os esperamos a todos ahí. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido mucho con Brian. Y nada, otra vez un gran placer tenerte aquí y escuchar tu maravilloso trabajo. Muchas gracias, Brian. Thank you. You're very welcome. Muchas gracias. Y quiero añadir, si alguien quiere unirse a Slave Free Trade, necesitamos voluntarios. Encantados de tener vuestra ayuda. Cuantos más seamos, antes llegamos. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.